Bien, entonces en este nuevo video vamos a ver ahora el cálculo de otras medidas de posición que nosotros denominamos los quintiles, que es que más bien ahí eh, es el conjunto de valores que dividen valores de la variable aleatoria, en este caso la demanda biológica de oxígeno, en 5 partes exactamente iguales, una vez que los datos son ordenados de menor a mayor. Entonces, lo primero que tengo que, ya hemos definido cuáles son las clases donde está el primer quintil, segundo quintil. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, el primer quintil, ¿cuál es su clase? El primer quintil es la clase 1, 2, 3. Entonces, la clase 3 para el primer quintil. La clase 3. Entonces, el primer quintil va a ser la clase 3. Entonces, aquí vamos a colocar y es la clase 3. Ya. Entonces, su valor va a ser igual, ¿no? La clase 3. Entonces, nos vamos ahí a la clase 3. Bien, ahí. Ese es el límite inferior de la clase 3. Ahora eso más. Ahora acá, como es el primer quintil, entonces eso puede ser también 0.2, porque es hasta el 20% multiplicado por n, que sería 60, ¿no? Luego menos la frecuencia absoluta, dice, acumulada antes de la clase del primer quintil, entonces antes sería la clase 2. Entonces ahí tenemos la clase 2. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer quintil, ¿no? Que sería ¿cuánto? 10. Entonces acá tenemos 10. Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase que nosotros tenemos acá y que es de un 4.8 igual. Bien, entonces este es nuestro primer quintil. Acá. Este es nuestro primer quintil con un decimal. Ahí. ¿Cuáles son sus variables? La variable es miligramos por litro. Bien. Ya tenemos que entonces calculado ahí al primer quintil, ¿no? Segundo quintil. ¿El segundo quintil en qué clase está? En la clase 4. En la clase 4, ¿no? El segundo quintil. 1, 2, 3, 4. En la clase 4. Y entonces tenemos en la clase 4. Bien, entonces ahí tenemos Q2. Q2 entonces va a ser ahí la clase del segundo quintil. ¿Cuánto hemos dicho que es la clase del segundo quintil? 1, 2, 3, 4. La clase 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner clase 4, ¿no? Entonces nos vamos a calcular clase 4. Entonces límite inferior de la clase 4. Ese sería el valor. Más, y entonces vamos a tener acá entre paréntesis 1, 2, 3. Ahora, en ese caso, como es el segundo quintil, va a ser 0.4 por n. Entonces vamos a tener 0.4 multiplicado por n. ¿Y n dónde está? Está acá, ¿no? Ahora, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase es 18, ¿no? Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, que es 4.8. Entonces, aquí tenemos, entonces aquí hay un problema, por ejemplo, a ver. Hay un problema entonces acá. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería entonces el problema ahí? Que no estamos multiplicando aquí, ahí. Eso teníamos que haber cerrado y recién multiplicar esto por el intervalo de clase, acá. Entonces, ahora sí, vamos a tener el valor. Y exactamente, sí tenemos el segundo quintil. Segundo quintil, ¿dónde está el segundo quintil? 1, 2, 3, 4, en la clase 4. Ya. Fíjense, la clase 4 va de 74.1 a 78.8. ¿Y ahora cuánto hemos sacado nosotros? 102. Entonces, eso significa que está mal, ¿no? Entonces, vamos a ver, revisar nuevamente. Eh,
Menos, entonces, ¿qué es lo que ha fallado acá? Lo que ha fallado es que nosotros no hemos dividido esto. Esto tenemos que haber dividido. Acá tenemos que dividir esto. Dividir entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil, que para nosotros eso sería segundo quintil, es la clase 1, 2, 3, 4, clase 4. Entonces acá vamos a tener la clase 4. Bien, ahí. Ahora sí, este es el valor 76.1. Bien, aquí. Entonces tenemos 76.1 miligramos por litro. Entonces la probabilidad de acá va a ser, ¿cómo sería la interpretación? La probabilidad de tener valores de concentración de VOD menores o iguales a 71.2 es de un 20%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 71.2 es de un cuánto? De un 80%. Ahora en el otro, segundo quintil, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 76.1 es 40%, ¿no? Y la probabilidad de tener valores mayores a 76.1 miligramos por litro, ¿cuánto sería? 60%, ¿no? Ahora, tercer quintil. ¿Cuál es la clase del tercer quintil? Nuevamente nos vamos al tercer quintil. Fíjense, clase 1, 2, 3, 4, 5. La clase 5. Entonces, la clase 5. Entonces, aquí vamos a poner clase 5. No es la clase 5. Entonces, nos vamos a la clase 5 ahora. Igual, la clase 5. Entonces, aquí tenemos la clase 5. Ahí. Y este sería entonces un límite inferior. Más, paréntesis. Ahora tenemos acá 0. Bien, el tercero, entonces sería 60%, ¿no? Entonces 0.6 multiplicado por n. ¿N cuánto vale? 60. Bien, ya tenemos acá eso, ¿no? Ahora, eso tiene que estar menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase, dice. Antes de esta clase, que para nosotros sería entonces 14, ¿no? Bien, y dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase que sería 9, ¿no? Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase que sería 4.8. Bien, ahora tenemos ese valor. Bien, 90.5. Ahora vamos a ver si 90.5 está en el 90.5. Vamos a ver 90.5 si está en el 1, 2, 3, 4, en el 5. En el 5, fíjense. 78 a 83. 78 a 83. ¿Y nosotros cómo hemos bajado, cómo hemos calculado? Entonces, ¿estará bien el tercer quintil? ¿Estará bien o no? No está, pues, porque tenemos que ver, a ver, ¿dónde está? Aquí podemos ver también esto. A ver, vamos a ver, estamos hablando del tercer quintil. ¿El que está a cuánto? El primer quintil es hasta 20, el segundo quintil es hasta 40, este tercer quintil es hasta 60, ¿no? Bien, acá está 0,6 y 9, está bien. Entonces, vamos a ver ahora fórmulas, vamos a hacer un rastreo de fórmulas. Entonces vamos a tener, a ver quiénes han participado. Acá fíjense, frecuencia absoluta tiene dos frecuencias acá. Entonces, ¿dónde está el problema? En la frecuencia absoluta. ¿Lo ven? Bien, aquí vamos a revisar entonces. Intervalo de clase está bien, límite inferior también. Y lo que está entonces mal acá es, no hemos colocado 32, sino hemos colocado 14. Entonces tiene que ser frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En vez de que sea la celda, ¿no? La celda I4, HI, a ver dónde está, I9, ya, entonces, ¿dónde estaría esto acá? 0,6 por I9, está bien. Menos sería entonces para nosotros
menos, entonces sería 32. Menos 32. Entonces acá vamos a ver. Menos 32. Entonces este hay que cambiar, este tiene que ser este valor, ¿no? Y ahora ya no tenemos entonces ese valor, ¿no? Y todo eso dividido y multiplicado por ese valor. Bien, 80.9. Ahora, 80.9 estará en el tercer quintil. 80.9. 80.9 estará en el tercer quintil. ¿Y dónde está el tercer quintil? Está en la clase 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces en la clase 5. Estará entre 78.8 y 83.80, está incluido. ¿Verdad? Está incluido entre 78.8 y 83.6, está incluido el valor de 80.9, ¿no? Entonces, miligramos por litro, ¿no? Y finalmente, el último quintil sería, ¿en qué clase está? Hemos dicho en qué clase estaría el último quintil. Está en la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la clase 6. Entonces nosotros vamos a ir ahora en la clase 6 y vamos a calcular la clase 6. Bien, entonces decimos la clase 6. Entonces vamos acá y decimos la clase 6. ¿Dónde va a estar la clase 6? Aquí va a estar la clase 6, ¿no? Entonces ahí va a estar la clase 6. Bien, entonces vamos acá. Bien. Entonces, ese sería el límite inferior, es 7. Ya, entonces tenemos ahí es 7, entonces aquí tenemos, ahí tiene que ser, ahí, ¿no? Límite inferior, más, entonces acá vamos a colocar, ya. Entonces ahora vamos a tener acá el cuarto quintil, ¿no? Ya sabemos, el cuarto quintil en qué clase está. Está en la clase 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la clase 6, ¿no? Entonces está en la clase 6. Antes, entonces vamos a poner está en la clase 6. Bien. Entonces esto va a ser igual, ¿no? Al límite inferior de la clase 6. El límite inferior de la clase 6. Entonces aquí tenemos, ese sería el valor. Más, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ahora sería, ¿cuánto sería entonces ahora? Si estamos viendo ¿qué quintil estamos viendo? Aquí está. ¿Qué quintil estamos viendo entonces acá? Entonces acá va a ser a ver, aquí cuánto tenemos. Este es el 20, 40, 60, 80. 80, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, 80. Entonces vamos a ir y vamos a decir 0,8, 0,8 multiplicado por n. Y aquí lo tenemos a n. Ahí, 60. Bien. Y eso entonces ahí. Ahora vamos a decir, ya tenemos eso. Cerramos. Ahora, menos la frecuencia absoluta. Si la frecuencia absoluta es entonces ahí la 6, entonces la anterior sería la 5. La 5, entonces aquí vamos a tener la 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Ahora, paréntesis. Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase, que sería entonces, en este caso, la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 9. ¿No? Bien. Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Que es 84. Bien, entonces ahí tenemos
Ahora, estará bien tercer cuartil 70.